¿Qué tal, amigos de Qué Show? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Ya es viernes, 20 horas, 8 de la noche, y es el momento de empezar el fin de semana con el pie derecho. Estamos súper listos para pasarla bien. Y bueno, antes de entrar en materia, antes de tratar nuestro tema de hoy, saludo como siempre, con muchísimo gusto, a mi buen amigo El Rulas, que ya está siempre listo y puesto. Mi Rulas, ¿cómo estás? Muy bien, Alex Guizar, muy bien, gente de Átomo, señora, señor, no somos Manolini y Chilinsky. Ya lo sabes, Alex Guizar y su amigo El Rulas, que hoy tenemos el firme propósito de que usted la pase muy bien, duerma informado y, ¿por qué no? Sigamos hablando más bien de cine, ¿no, mi Alex? Así es, y bueno, pues seguimos con mi director favorito, con el genial Steven Spielberg, que acaba de cumplir 78 años, mi Rulas, ¿lo puedes creer? No, no lo puedo creer. Pero bueno, ya tiene Lo que le 78 años. falta. Y lo que le falta, y sigue creando, y sigue haciendo cosas interesantes, y bueno, independientemente de todo, ya es una leyenda del séptimo arte, y su huella quedará ya para siempre, va a ser una huella indeleble, mi estimado. Sí, Steven Spielberg, como bien lo dice Alex, pues también es mi director favorito. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando de todas y cada una de las sagas, de cada una de las aventuras que nos ha compartido y que seguramente usted va a recordar, ¿no, Alex? Efectivamente, y bueno, pues una de sus sagas más importantes, yo diría que pues, la principal son esta serie de películas sobre los dinosaurios llamada Jurassic Park, que pues en su momento, en la primera película, generó todo un furor, fue algo nunca visto, 1993, todo el mundo estábamos atrapados en este mundo extraño de los dinosaurios, y aparte Steven Spielberg nos hizo pensar en este mundo que no conocimos y que solamente sabíamos por los textos de los libros, ¿no? Pero nunca nos habíamos imaginado cómo podía ser eso en la realidad o cómo pudo haber sido, y resulta que este señor lo plasmó en la pantalla. Sí, además el argumento, al menos lo digo por mí, en 1993, como bien lo dice Alex, el Rulas de 13 años, era muy sólido, ¿no? Se les ocurrió que ahí estaba encapsulado un mosco que había picado a un dinosaurio, y a partir de ahí sustrajeron la sangre y pudieron hacer experimentos de ADN y pudieron generar la presencia de estos seres que nos acompañaron presuntamente en la Tierra. Y bueno, yo no sé tú, Alex, pero yo creo que la escena más emblemática de esta película es justamente cuando aparece el primer dinosaurio, ¿no? Van en el carrito, van en el jeep, y de repente se abre la toma y se ve la inmensidad de un dinosaurio. Yo creo que eso, Alex, a todos nos dejó literal con los ojos cuadrados. Y la boca abierta. Y bueno, ahora que lo mencionas, fíjate que un dato curioso de esta primera película de Jurassic Park es que, pues bueno, veías los trailers y todo, veías a los dinosaurios, pensabas que iba a ser una película donde estos seres iban a estar presentes todo el tiempo, y resulta que hay fanáticos de estas películas que han cronometrado el tiempo, y de una película de 2 horas, 40 minutos, los dinosaurios únicamente aparecen 15 minutos. Es increíble. Es increíble. Pero esto te habla también de la genialidad de Spielberg, que supo mantener el suspenso, supo llevar la trama, y que pues este suspenso de que ya va a salir, ahí está, ajá, se oye, ajá, no tarda en aparecer, y pues bueno, realmente eran 15 minutos, mi estimado. Y el tiempo tan corto en el que aparecen es que en su momento, 1993, hacer todos estos efectos especiales eran muy complicados y eran muy difíciles. Entonces no se podían dar el lujo de tenerlos todo el tiempo en pantalla, como ya sucedió en el 2022, ¿no? Ajá. Sí, la primera película fue todo un fenómeno, quedó muy en claro. Igual, todo el marketing, toda la cantidad de productos que se vendieron, mi querido Alex, fue inmensa. Y yo creo que a partir de ahí también
sí hubo un arraigo y si me permite la expresión, un golpe cultural que aún hoy en día los niños muy pequeños aman a los dinosaurios y son sus juguetes preferidos. Situación que a lo mejor tú y yo, Alex, no lo vimos así. O sea, nuestros juguetes eran, o la mercancía que teníamos era distinta. Como yo les decía, bueno, pues yo con mi figura de E.T. el extraterrestre, yo me sentía, uff, ¿sí? Pero ahora vemos a los niños que a sus 5 años siguen amando a los dinosaurios y son sus juguetes preferidos. Y yo creo que en gran medida se lo debemos de agradecer, o no, al buen Steven Spielberg. Sí, fue una de las cualidades de Spielberg que puso este mundo de moda y que hizo que los niños voltearan a ver a estos animales prehistóricos que, pues bueno, conocíamos nada más en los libros, ¿no? Y bueno, pues sobre lo que decías, de la manera como clonan a los dinosaurios, ¿sabías tú, y este es otro dato curioso, que en el año 2005 la paleontóloga Mary Higney Switzer descubrió en un hueso de un tiranosaurio rex, descubrió glóbulos rojos y tejidos blandos en estos huesos fosilizados? Y esto desde entonces mucha gente se puso a pensar si podría ser que pronto se pudieran clonar estos animales tal como sucede en la película. Híjole, de que es posible, creo que es posible. Pero también la primera parte, bueno, en realidad toda la saga nos ha dejado en claro que sería muy difícil la convivencia entre el ser humano con estos animales, ¿no, mi querido Alex? Digo, si usted no ha visto la película, pudiese ahondar más, claro está, ¿no? Pero en realidad siempre el desenlace es, pues, que por algo no convivimos en este mismo territorio, ¿no? Sí, de hecho, Michael Crichton, que es el escritor del libro, ese es uno de sus mensajes, ¿no? Y hacía una crítica a la cientificidad, a este exceso de utilizar la ciencia y además de abusar de la biogenética, porque él planteaba justo lo que mencionas, ¿no? Que tal vez se pudiera hacer, pero podría resultar muy peligroso, ¿no? Y que podía tener un lado oscuro, que podía tener un lado negro, que tal vez no nos convendría descubrirlo. Sí, bueno, lo cierto es que toda esta saga de Jurassic Park ha marcado me atrevería a decir que incluso un par de generaciones. Ha sabido administrar muy bien don Steven Spielberg toda la saga como tal. Y bueno, por ejemplo, una de las curiosidades o de las cosas que a mí me causa mucha extrañeza y risa es que hasta hace muy poco, no sé si tú recuerdas este meme, mi querido Alex, si lo llegaste a ver de, bueno, ¿y quién tiene hambre? ¿No? Que es un diálogo de la primera película del 93 y que por ahí del 2018, si no me atrevería a decir o a pensar un poco más, pero estamos hablando de un lapso de tiempo muy, muy extenso para que ahora, podríamos decir de forma reciente, sigamos haciendo o utilizando un diálogo de 1993, ¿no? Así es, que esto habla de la importancia de esta saga. Y otro dato del escritor, mi estimado. Steven Spielberg se enteró que este señor Michael Crichton estaba pues escribiendo una novela sobre este mundo de la prehistoria llamado Parque Jurásico. Conoció los aspectos principales de la trama y Spielberg le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer la película y yo quiero el guión. Y de repente el cuate le dijo, pues es que apenas la estoy escribiendo, ¿no? Y apenas tengo así como el esbozo general. Y le dijo, me gusta y va a ser una película impresionante y déjame platico con los ejecutivos de la compañía. Y fíjate que convenció a la gente de Universal para que le compraran los derechos cinematográficos antes incluso de que tuviera completa la novela. Y en ese tiempo le dieron $2 millones, que si en este tiempo es un dineral, en ese tiempo pues era mucho más dinero. Mucho más dinero, $2 millones, señora, ¿usted qué haría con $2 millones?
seguramente se compraría un carro nuevo, se compraría una de estas ollas que andan vendiendo de casa por casa, que son carísimas, por cierto, pero no, qué mejor que reinvertir. Y bueno, lo cierto es de que salió muy bien. ¿Por qué? Porque la saga no solamente se terminó en un libro, ¿no? No se terminó en una entrega, en una película, ¿verdad, Alex? Sí, de hecho ya llevamos 6 películas 6. y parece que viene una nueva, ¿no? Y resulta que por eso es que si tú ves la película y lees el libro, o lees el libro y luego ves la película, resulta que hay discrepancias. ¿Por qué? Pues porque tanto la película como el libro se fueron escribiendo a la par, y entonces ahí ellos platicaban, Michael Crichton platicaba con Spielberg le rebotaba ideas, y sabes que esto no me gusta, y decía, bueno, pues es tu libro, escribe lo que quieras, es mi película, y yo hago lo que quiera, y por eso al final quedaron muy parecidas, pero no exactamente iguales como normalmente sucede, ¿no? Y esa es una de las peculiaridades. Y algo que desde el principio muchos de los expertos en esta era prehistórica empezaron a criticar, era que decían que había pues imprecisiones muy grandes. Por ejemplo, seguramente recuerdan el logo de la película donde aparecía un tiranosaurio, ¿no? El esqueleto de un tiranosaurio. Y pues muchos conocedores de estas eras decían, ¿saben qué? Pues primer error, ¿no? Porque los tiranosaurios no vivieron en la era jurásica, sino que ellos vivieron en el periodo cretácico, ¿no? Y de repente le preguntaron a Michael Crichton que por qué lo habían hecho así, si había sido un error, si no sabían, y dijo, pues sí sabíamos, pero resulta que a la hora de estar en el diseño de los logos, pues ninguno era así tan visualmente impactante como ese, y además tuvo la idea de una imagen que vio en el Museo de Historia Natural de Nueva York, y por eso fue que se quedó así el logo, porque además dijeron, ¿cuánta gente lo va a notar, no? ¿Y cuánta gente se va a dar cuenta de eso, no? O sea, excepto algunos académicos puristas, pero pues ¿cuántos son, no? Sí, siempre pasa, ¿no? Siempre pasa alguien que tiene que aguardar la fiesta, ¿no? Sí. No, no es del refresco de toronja de la marca que queríamos, así ya no sabe chido, ¿no? Ah, por favor. Lo cierto es de que, como bien dice Alex, fue un logo totalmente original, totalmente, pues sí, visiblemente llamativo, quisiera decir, en el sentido de que usted veía ese logo y bueno, puff, o sea, en tu cabeza podías pensar un montón de cosas, pasar la película completa de Jurassic Park, y hasta la fecha, pues es el símbolo de Jurassic Park, ¿no? No han modificado en lo absoluto el mismo, me refiero, no lo han modificado en el sentido general, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza, al verlo, está ahí, está esta película, y yo creo que difícilmente, si yo fuera Steven Spielberg, no le movería ni un trazo, mi querido Alex. Así es. Otra de las cosas que les criticaron fue en el hecho de los velociraptors, que también son unos dinosaurios que tienen mucho que ver en las tramas, ¿no? Y que le ponen pues mucha emoción, mucha acción, y que te tienen al filo de la butaca, porque pues los expertos dicen, oye, pues es que no eran así. O sea, ustedes los ponen muy grandes cuando en realidad eran del tamaño de un pavo, y además tenían plumas, y ahí ustedes los hacen y no eran tan agresivos, y ustedes los ponen muy agresivos, muy grandes, sin plumas, ¿no? Pero pues lo que dijo Steven Spielberg, y dijo bien, pues sí, pero ¿a quién le importa? Es una película, ¿no? O sea, es una ficción, ¿no? Es que es ficción, ¿no? No estaba grabando un documental, digo, por principio de cuentas. Si usted, maestro de historia, por así decirlo, iba a buscar Jurassic Park como un instrumento didáctico, obviamente no lo va a hacer, ¿no? Digo, es tan básico, tan lógico como tratar de enseñarle historia sagrada, o historia de la Biblia, con
no sé, ¿no? Con cualquier película, ¿no? O algo de Grecia con Hércules, ¿no? Con la película de Disney. Obviamente es ficción. Estará acompañada de datos históricos, sí, pero única y exclusivamente es generar, visualizar un panorama, un bosquejo de lo que es. La intención del cine siempre es y será divertir, entretener. Claro, si se puede educar estará muy bien, pero el principal objetivo es el entretenimiento, ¿no, Alex? Efectivamente. Y fíjate que ya ves que siempre hay filtraciones, siempre empiezan los chismes de Radio Pasillo, y cuando en los diferentes estudios cinematográficos se empezó a correr la voz de que se estaba gestando una película sobre dinosaurios y demás, pues hubo varios directores que estuvieron interesados, ¿no? Entre ellos Tim Burton alzó la mano y dijo, yo quiero entrarle y yo la quiero hacer, ¿no? Y otro de los grandes directores de los que vamos a hablar, James Cameron, dijo, a mí me interesa, me parece un proyecto increíble y le quiero entrar, ¿no? Y dicen por ahí que las negociaciones estuvieron muy rudas, muy difíciles, y que por una nariz se quedó Steven Spielberg y que James Cameron se quedó muy cerca de haber hecho Jurassic Park. Y ya con los años, James Cameron dice que qué bueno que la hizo Steven Spielberg, porque dice que su versión hubiera sido más oscura, más violenta y más sangrienta. Yo creo bueno, es una apreciación muy particular de lo poco o mucho que el Rula sabe de cine. Sí era una historia que debía de caer en Steven Spielberg. Ya lo hemos visto en estos dos anteriores programas, mi querido Alex. Es un tipo de aventuras, es alguien que relata muy bien las aventuras como tal. Y yo no me imagino un Jurassic Park sin Steven Spielberg. Era algo que era prácticamente innato. O sea, este vínculo no lo puedo imaginar con otro director, sea cual sea. Sea Enrique Segoviano, el del Chavo del Ocho, ¿no? No lo puedo imaginar, ¿no? Es decir, siempre llega en las manos indicadas, y qué bueno que don Steven Spielberg se quedó con Jurassic Park, Alex. Sí, y bueno, y también ahí está la mano otro de los grandes directores de los que hemos hablado en este espacio, George Lucas, porque su empresa de Industrial Light and Magic pues participó en los efectos especiales y en la creación de los dinosaurios. De hecho, por ahí te digo, los expertos que han estado analizando las escenas con los dinosaurios te dicen que durante 9 minutos aparecen las escenas creadas por computadora, el CGI, y durante 6 minutos aparecen los animatronics, que son estos especie de robots que son reales. Y el tip que le dan a la gente cuando dicen, bueno, ¿y cómo distingo cuál es un dinosaurio que fue creado por computadora y cuándo distingo un animatronic, un robot? Y estos expertos te dicen, pues muy fácil, cuando veas que el dinosaurio sale completo, fue creado por computadora. Cuando lo veas a la mitad, es que es este robot, ¿no? Esta marioneta grandotota, ¿no? Y ahí lo puedes checar, ¿no? Y lo puedes visualizar. Y George Lucas, pues estuvo muy metido también en esto. De hecho, ya comentábamos que mientras estaban haciendo tanto Jurassic Park, le empezó a generar esta idea de pues hacer la siguiente trilogía de la Guerra de las Galaxias, porque dijo, oye, ya estamos en posibilidades tecnológicas de hacerlo, y cuando hicieron las películas de Terminator, se acabó de convencer, ¿no? Sí, bueno, debe usted de ser muy consciente que estamos hablando de 1993. Y bueno, nosotros, yo creo que los animales más grandes que habíamos visto, pues era Abelardo de Plaza Sésamo, ¿no, mi querido Alex? Pues, eran las marionetas más grandes que veíamos. O sea, decíamos, no manches, ¿cómo le habrán hecho para hacer Abelardo, no? Entonces, ya ver a un dinosaurio con esta similitud, que de acuerdo, como bien lo dices, mi estimado amigo, de acuerdo a lo que vimos en los libros, que realmente son pinturas, claro está, pero al ser tan apegados a esa realidad, pues nuestro proceso creativo dijimos, sí son ellos, ¿no? Entonces,
Fue un gran acierto, por eso tal vez nos estamos deteniendo tanto en esta primera película, porque en verdad, valía mucho la pena, ¿no, Alex? Sí, pues es que de ahí surgió todo, Sí. ¿no? De ahí surgió todo, es la base para las siguientes 5. Ajá. Y bueno, decirte que eso por una parte de los directores. Y por otra parte, pues también hubo actrices que querían participar y que dijeron, me interesa el proyecto, que también alzaron la mano, y entre ellas, para el personaje principal femenino, se apuntaron nada menos y nada más que Sandra Bullock y Gwyneth Paltrow. Órale. Y finalmente, quien quedó, Laura Dern, Ajá. pues se las comió, ¿no? Se las llevó. Y parte de esto fue porque Steven Spielberg comenta que una vez que Harrison Ford, que ya lo habíamos dicho en el programa pasado, declinó y dijo, ¿sabes qué? No, porque todo el mundo va a pensar que es como una historia alterna de Indiana Jones, y que metieron a Sam Neill, dijeron, ¿sabes qué? Pues ya para no opacar, ¿no?, a Sam Neill y que la atención se vaya por otro lado, vamos a meter a una muy buena actriz que no sea famosa, y entonces ya tenemos el equilibrio perfecto, y por esa razón desecharon a Sandra Bullock y a Gwyneth Paltrow. ¿Te las imaginas en ese personaje? Me cuesta mucho trabajo imaginarlo, ¿sí? Porque bien lo has dicho, o sea, la actuación que realiza en este caso la protagonista es maravillosa, es estupenda. Y bueno, era una película, yo creo, Alex, que no ocupaba una estrella como Sandra Bullock. ¿A qué quiero llegar? A que los reflectores estaban puestos totalmente a los efectos especiales, ¿sí? En este caso, a los dinosaurios. Entonces, el poner a una superestrella ahí, creo que iba a terminar opacando a una cosa o la otra. Entonces, mientras los protagonistas fueran, en este caso, los efectos especiales, y que ella lo hizo muy bien, sin duda fue parte del éxito rotundo, ¿no? Así es, y bueno, esto se coronó con que la película de Parque Jurásico ganó 3 Óscares a mejores efectos especiales, y obviamente pues mejor sonido, ¿no? Y efectos de sonido. Que aquí hay que decir algo, los sonidos de los dinosaurios, eso sí se los tuvieron que inventar, e hicieron una mezcla de diferentes animales, cosas y demás para hacerlos, y ahí sí los expertos, los académicos y los puristas no pudieron decir nada, porque pues no tenía ninguna referencia, ¿no? O sea, es de saber cómo le hacía un tiranosaurio, ¿no? O un velociraptor, o sea, y ahí sí nadie se quejó. No, pues nadie se quejó, ¿no? No, que dijeron, no, era más agudo. No, le hacían más como un leoncito. Nah, por supuesto que no, sí. Pero sí, como ya les decía, ¿no? Siempre buscamos el prietito en el arroz. Y bueno, ahí don Steven Spielberg, pues la supo jugar bien. Además, recordar, o en mi cabeza viene 1993 o 1994, en la entrega de los Oscar, pues no tenía realmente competencia, Alex. O sea, en cuanto a efectos especiales y sonido. Yo recuerdo, no sé tú, Alex, haber visto esta película en el cine, y de verdad, para ser 1993 era realmente espectacular el sonido. Con el sonido Sensurround, ¿no? Exacto. Era famosísimo en las salas de cine. Y bueno, terminando estas películas de Parque Jurásico, de esta primera entrega, le encargó a su amigo George Lucas que se hiciera cargo de la postproducción y que le ayudara, porque él se fue a Europa a grabar una película icónica con la que todo mundo dice que fue para ganarse el Oscar como mejor director. Ya había estado nominado por Encuentros cercanos del tercer tipo, ya había estado nominado por Cazadores del Arca Perdida de las sagas de Indiana Jones, ya había estado nominado por E.T., pero no había ganado. Y entonces ahí es cuando se convence de hacer esta película de La Lista de Schindler, que es un peliculón sobre el Holocausto, es una película extraordinaria, donde nuevamente escoge a un actor de bajo perfil, a Liam Neeson, que a él lo había visto en el teatro y le pareció muy adecuado para hacerlo, porque ahí se hablaba de que podía haber sido Daniel Day-Lewis, por ejemplo, y que de repente pues se fue con él. Estuvo Ben Kingsley, que hizo un papel extraordinario, y Ralph Fiennes, y bueno, pues dejó un documento para la historia, mi estimado, La Lista de Schindler.
Sí, yo creo que es una de las películas de la Segunda Guerra Mundial en este lamentable hecho del Holocausto, icónica, así que todos en algún momento la habremos visto en televisión abierta o no, pero es una película que sí, efectivamente marca una diferencia de lo que veníamos observando de Steven Spielberg, con esa marca que, insisto, es muy característica de él, de saber contar muy bien las historias, Alex. Sí, y demostró su versatilidad, porque salir de una película de ficción, acción, terror con los dinosaurios, a irte a una historia real que la contó tipo documental, porque incluso si la vieron y si no, véanla, está en todas las plataformas de videos, está hecha en blanco y negro y solamente tiene un elemento de color que es el saco rojo de una niña de 3 años que aparece ahí en una escena cuando toman Varsovia, la liberación de Varsovia y de cómo empiezan a caer todos muertos. Y bueno, Steven Spielberg dice que quiso poner este elemento rojo de color para mostrar la bandera roja que utilizaban los judíos para señalar lo que estaban haciendo los nazis. Vaya, sí, una película que, como bien dice Alex, usted tiene que ver, independientemente si le gustan estas historias tristes o no, porque sí debemos de reconocer que habemos hay muchas personas que dicen, no, es que esas películas me ponen triste, yo quiero una que me divierta, ¿no? Pero yo creo que más allá de visualizar esta parte histórica que, insisto, es muy buena y que debemos de rescatar y de priorizar, también debemos de observar estos detalles, como bien lo dice Alex, y no es propiamente porque uno sea un experto en cinematografía, ni mucho menos, pero estos detalles nos llevan a saber diferenciar propiamente cuando una película está bien hecha o no bien hecha. Insisto, no estoy diciéndole que con esta película usted ya va a poder ser un experto, un crítico de cine, no, pero al ver cómo va avanzando en este caso Steven Spielberg, yo creo que usted se puede dar una idea justamente de la sensibilidad que él maneja y su forma de trabajar, ¿no, Alex? Sí, y curiosamente en el año en el que se exhibió la película esta de la lista de Schindler, fue de las que se llevó la mayor cantidad de Óscares, ganó 7, entre ellos el de mejor director. Por fin. Ya Spielberg por fin se colgó la medalla, pero en recaudación estuvo en el lugar número 7. O sea, realmente en taquilla no le fue muy bien, que digamos, ¿no? Y años después volvió a refrendar este estatus con la película de Salvando al Soldado Ryan, con la que ganó 5 Óscares y refrendó nuevamente este Óscar como mejor director. Sí, por supuesto. Es que yo creo que en este sentido todos tenemos un poco de ello, yo creo que el buen Steven Spielberg dijo, pues, ok, he ganado todo, mis historias son muy taquilleras, en cuestión de lana siempre tengo todo lo que quiera, insisto, por todo lo que es productos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Steven Spielberg por eso no se puede quejar. Y se puede dar el lujo, entre comillas, de crear estas historias, esas historias que realmente a él también le nacen, porque debemos de recordar pues, que él tiene propiamente ascendencia judía, hebrea, entonces pues también es el sentir y lo plasma ahí, y obviamente cuando algo que nace, brota de ti y lo plasmas en una obra artística, sea cual sea, queda mucho mejor, ¿no, Alex? Sí, y ya para cerrar, mi estimado, Guillermo del Toro, el Gordo, siento que lo mencionó aquí en Morelia cuando dio su masterclass en el Teatro Ocampo, cuando recién acababa de ganar el Oscar por la película de La Forma del Agua, porque dijo, yo me gané el Oscar haciendo mi tipo de cine y con mis monstruos. Dice, no tuve que hacer la biografía de alguien para ganarme el Oscar como mejor director. E inmediatamente dije, una pedrada para Mr. Spielberg. Bueno, es que pues, el gordo es el gordo y la neta también es muy bueno, mi querido Alex. Así debe es. ser todo un orgullo para nosotros. Así es, bueno amigos, pues hasta aquí llegamos en esta emisión de ¿Qué Show? Y cerramos este ciclo de las películas del señor Steven Spielberg, y prepárense porque vamos a hablar de otro de los directores más famosos del mundo, del señor James Cameron.
Ok. Luego hablaremos del gordo en algún momento. Por supuesto, también. Bueno, conste, Alex. Nos vamos, amigos, pásenla bien, seguimos en comunicación, recuerden, porque la vida y el show tienen que seguir. Sí, tienen que seguir. Bye.